Desde Estelí, Nicaragua, te presentamos a un hombre de Dios, comprometido con llevar la palabra que transforma vidas. Él ha sido llamado a guiar, inspirar y edificar el cuerpo de Cristo. Con una pasión inquebrantable y un corazón entregado al servicio. El pastor Francisco Gutiérrez. Bienvenidos. Lo leemos, hermanos, glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Dice Juan capítulo 15, verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Que Dios bendiga esta palabra, amados hermanos, y su Santo Espíritu sea ministrándonos a cada uno de nosotros. Queremos meditar, hermanos, en esta palabra que leímos bajo el tema permaneciendo en la vid. ¿Escuchó bien el tema? Permaneciendo en la vid. Aleluya. Si usted pudo notar, hermanos, en estos dos versos que leímos, la palabra que es común denominador ahí es permaneced en mí. Y es el Señor Jesús el que está diciendo permaneced en mí. Amén. Permanecer en la vid, porque nosotros somos los pámpanos o las ramas que fuimos injertados en ese tronco. Aleluya. ¿Para qué, amados hermanos? Para dar fruto. ¿Está conmigo? Aleluya. Ahora, cuando nosotros hablamos de permanecer en la vid, necesitamos entender que permanecer en la vid no es una opción. Es algo que el Señor nos está recomendando. No es opcional. Cuando digo que no es opcional, no es si usted quiere, sino que hay que hacerlo. ¿Está conmigo? Entonces, permanecer en la vid no es una opción. Es más bien la única alternativa para que nosotros podamos, hermanos, optar por la salvación. Si no permanecemos en la vid, no hay salvación. Amén. Permanecer en la vid, hermanos, nos hace también optar por la victoria. Si no permanecemos en la vid, no hay victoria. Permanecer en la vid también nos ayuda, amados hermanos, a obtener la bendición de Dios. Si no permanecemos en la vid, no hay bendición de Dios. Pero también, amados hermanos, permanecer en la vid nos ayuda a dar buen fruto. Aleluya. Si no permanecemos en la vid, nosotros no daremos fruto y no estaremos agradando al Señor. Pero mientras permanezcamos en la vid, vamos a dar el fruto que Dios espera de nosotros, y Dios se agradará de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay algo muy importante. Sin obediencia no se puede permanecer en la vid. Necesitamos ser obedientes. Digan amén los obedientes. Aleluya. Bendito Dios. Digan amén los obedientes. Y entonces, hermano, solo lo anterior era amén. Entonces, escuche, es que no se puede, de otra manera no se puede permanecer en la vid. Es solamente con obediencia. Hermano, la obediencia siempre nos dará la garantía de que estamos permaneciendo en el Señor, que Él es la vid. Aleluya. Escuche bien. ¿Por qué digo que la obediencia es la garantía de que permanecemos en el Señor? Porque si hay algo que debemos de entender hoy, aleluya, es que la estrategia de Satanás es sacarte de la obediencia. Satanás siempre va a buscar la manera de sacarte de la obediencia.
ya sea por una cosa, ya sea por otra, para no mencionar cosas. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Satanás sabe que de esa manera te separa del Señor. Cuando alguien deja de practicar la obediencia, se está separando del Señor o se está separando de la vida. ¿Está conmigo usted? Aleluya. Escuche esto, amado hermano, toda tentación siempre tendrá como propósito hacerte caer en desobediencia. Toda tentación, cualquier tentación que le llegue a usted, tendrá como propósito que usted caiga en desobediencia y por consecuencia entonces quedará separado de la vida o separado del Señor. Si usted ve cuál fue la estrategia que usó Satanás con Eva, sacarla de la obediencia a la palabra que Dios ya había dicho. Siempre que Satanás lleva una tentación a nuestra vida, es para separarnos de la vida. Ahora, ¿qué quiso hacer Satanás con nuestro Señor? Satanás es atrevido, no respetó a nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás, oiga bien, con la tentación quería separar a Jesús de Dios el Padre. Jesús siempre decía: yo y el Padre somos uno, yo en Él y Él en mí. Jesús decía: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Todo lo que yo hago es lo que el Padre me dice que haga. Yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del Padre que me envió. Eso decía mucho, amados hermanos. Con eso Jesús nos está diciendo: yo estoy, aleluya, permaneciendo en la vid. Y si permanezco en la vid, Satanás no me va a sacar con sus tentaciones. Aunque me cite la palabra, yo también le voy a citar la palabra a Satanás. Aleluya. Vamos, alabe a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, hay tres cosas que yo quiero mencionarles de por qué debemos de permanecer en la vida. Y lo primero que vamos a ver es por qué debemos permanecer en la vida. Porque el Señor es el que nos invita a permanecer en Él. Es el Señor Jesús el que nos está invitando, el que nos está diciendo: permaneced en mí. Amados hermanos, cuando nosotros leemos esta palabra, aleluya, oiga bien, en Juan capítulo 15, verso 4, yo quiero leerle en la traducción lenguaje actual. Dice, amados hermanos, Juan capítulo 15, verso 4: si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. ¿Está conmigo? ¿Está más clarito? Nosotros como ramas o pámpanos, dice la Reina Valera 1960, necesitamos estar unidos a Cristo. Aleluya. Algunos de ustedes quizás se están preguntando: pero si soy cristiano, no estoy unido a Cristo. Hay que verlo. Si es un desobediente, no. ¿Alaba o no alaba? Hay que verlo. Si permanece en la palabra, sí. Si no permanece en la palabra, no. Si está haciendo lo que el Señor dice, sí. Si no está haciendo lo que el Señor dice, lastimosamente no. Digan amén, hermano. Permaneced en mí y mis palabras en vosotros. Eso está diciendo Jesús. Permanezcan en mí y mis palabras van a permanecer en ustedes. No se puede de otra manera. Entonces, ¿por qué el Señor nos está invitando a permanecer en Él? Porque el Señor sabe, amados hermanos, que nuestra fortaleza está en su fuerza. Nuestra fortaleza está en su fuerza. Esto quiere decir, amados hermanos, que es con la fuerza del Señor que podemos permanecer. No es con nuestra propia fuerza.
Por eso es que Efesios capítulo 6 verso 10 dice: amados hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Todo el que permanece en Cristo se fortalece en Él. Todo el que permanece en Cristo se fortalece en el poder de su fuerza y va a poder permanecer en los caminos del Señor. Va a poder estar unido a Cristo Jesús, que es la planta, que es el tronco, que es la savia, que es el olivo. Aleluya. Alabado sea su nombre. Cuando nosotros nos vamos a la historia bíblica, amados hermanos, si queremos tomar algunos ejemplos bíblicos, la historia bíblica nos habla de hombres que aparentemente eran fuertes, pero fracasaron. Pero también nos habla de hombres que aparentemente eran débiles, pero triunfaron. ¿Cuántos siguen conmigo? Aleluya. Escúchelo bien. Hombres que aparentemente eran fuertes, pero fracasaron. Y hombres que aparentemente eran débiles, pero triunfaron. Uno de ellos es Sansón. A Sansón lo tenemos como alguien que era fuerte. Sansón era fuerte, pero fracasó porque se separó de la fuente de su poder. Usted está conmigo. Sansón era fuerte, pero se separó de la fuente de su poder. Por eso dice Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, amados hermanos, escuche bien. Alguien puede decir: ¿cómo es que Sansón se separó? Aleluya. Oiga bien, pueden decir: si al final de la historia Dios escuchó a Sansón cuando se arrepintió y le pidió a Dios que le devolviera su fuerza para derrotar a los filisteos. Pero la Biblia también dice en Jueces 16:20, creo yo que es, aleluya, dice, amados hermanos, pero no sabía Sansón que Jehová ya se había apartado de él. Si Dios se había apartado de él, aleluya, él no lo sabía. Si Dios se había apartado de él, se había apartado de su fuerza. Si Dios se había apartado de él, se había apartado de quien le daba la victoria. Si Dios se había apartado de él, ya no estaba en la vid verdadera. Si Dios se había apartado de él, ya no podía tener más victoria sobre los filisteos. Oiga bien, injertados en la vid verdadera, que hay victoria, hay bendición, hay fortaleza, y no vamos a fracasar. Vamos a mantenernos con éxito y triunfantes en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Cuando examinamos esta historia de Sansón, amados hermanos, aleluya, entendemos que los filisteos intentaron muchas veces capturar a Sansón, y para ellos era imposible capturar a este hombre cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Nunca pudieron, amados hermanos, capturar a Sansón. Pero cuando nosotros queremos comparar la vida de Sansón y la vida de José, José aparentemente no era fuerte. Nosotros podemos ver que sus hermanos, por envidia, aleluya, lo echaron a una cisterna. Y creo que entre todos, a lo mejor solo uno lo hubiera podido agarrar, pero entre todos lo tomaron y lo echaron a una cisterna. A Sansón no. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? A ver, ¿cuántos están aquí? Aleluya. Pero cuando nosotros vemos la Biblia, si comparamos a Sansón y a José, Sansón siempre se va a ver más fuerte. Pero ¿quién fue el que terminó más fuerte? No fue Sansón. ¿Sabe quién terminó más fuerte? José, aleluya. Cuando usted y yo leemos la palabra del Señor en Génesis capítulo 49, hay un secreto escondido allí, aleluya. Bendito Dios. ¿A cuánto le gustan los códigos? Aquí hay uno. Gloria a Dios. Génesis capítulo 49 verso 23. Léalo conmigo. Hablando, yo quiero que lea conmigo desde el verso 22, aleluya, que por qué José era como era, amados hermanos, porque él estaba permaneciendo en la vida, aleluya. Lea conmigo Génesis 49, 22. Está Jacob profetizando sobre su hijo, y ahora le toca profetizar sobre José. Y mire lo que dice de José, amados hermanos. Rama fructífera es José,
Nadie puede ser rama fructífera apartados de la vid verdadera. Solo alguien que está, oiga bien, permaneciendo en la vid verdadera puede ser rama fructífera, puede ser rama verde, puede ser rama que dé fruto y muchos frutos. Aleluya. Pero vea bien lo que dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Alabado sea Dios, aleluya, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Alabado sea Dios. Ahora oiga lo que dice en el verso 23: le causaron amargura. Dios del cielo, yo lo voy a volver a decir: le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Gloria a Dios, aleluya. Todo esto era con propósito, porque dice: mas su arco aleluya, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Aleluya. Ojalá que usted esté en la roca de Israel. Ojalá que usted esté en los brazos del Todopoderoso. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cómo se mantuvo el arco de José, amados hermanos? ¿Cómo se mantuvo el arco de José? Se mantuvo poderoso. ¿Cómo se mantuvieron los brazos de sus manos? Se fortalecieron. ¿Por qué? Porque no era que se fortalecía en sus manos, era que fortalecía sus manos en otras manos. Eran las manos del Todopoderoso. Por eso la Biblia dice que el que esté en las manos de Dios, nada ni nadie le puede arrebatar. Por eso dice la Biblia: el que está en las manos de Dios está seguro, está confiado, y es como un león. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y aquí dice claro: por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Entonces este hombre se mantuvo fortalecido, su arco se mantuvo poderoso. Amados hermanos, en medio de envidia, en medio de celos, en medio de pruebas, en medio de lucha, él se permanecía firme. Sus brazos se fortalecían, su vida se fortalecía, su carácter se fortalecía. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que separado de la vid nada podía hacer, pero si permanecía en la vid, todo lo podía soportar, todo lo podía aguantar, todo lo podía hacer en medio de cualquier lucha, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier traición, en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier cosa. Él podía permanecer. Y si él podía permanecer, oiga bien, porque estaba injertado a la vid, tú también lo puedes hacer si permaneces en la vid verdadera. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos pueden decir: yo permanezco en la vid verdadera? ¿Cuántos pueden decir: yo permanezco en la vid verdadera? Aleluya. ¿Por qué debemos permanecer en la vida, amados hermanos? Número 2, porque solo unidos a Él podemos dar buen fruto. ¿Usted lo escuchó? Solo unidos a Él podemos dar buen fruto. Separado del Señor no se puede dar buen fruto. Yo quiero que lea conmigo Juan capítulo 15, siempre verso 5. Aleluya. Alabado sea Dios. Juan capítulo 15 verso 5 dice: el discípulo que se mantiene unido a mí. Vea bien qué clarito que lo dice la traducción lenguaje actual. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? No los escucho. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? No los escucho. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí?
Aleluya. Escuche, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Dice Romanos capítulo 11, verso 17. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, diga conmigo desgajado. Mire que no dice descarriado, dice desgajado. A ver, ¿cuántos están conmigo? Diga desgajado, diga desgajada, dígalo animado, que algunos de ustedes los miro desgajados, hermano. A ver, diga conmigo desgajado. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Oiga bien, éramos olivos silvestres, pero ahora hemos sido injertados en lugar de aquellas ramas. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Cuántos me están siguiendo? No te jactes contra las ramas. No dice ranas, dice rama. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, escuche bien. Ya le dije, la rebeldía del pueblo de Israel fue en parte para que nosotros fuésemos injertados. ¿Cómo fuimos injertados? Al creer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si aquellos que estaban injertados y eran naturalmente las ramas del olivo se rebelaron y fueron desgajados, no te vayas a confiar tú también, que si tú te rebelas también puedes ser desgajado. Si te jactas también puedes ser desgajado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que permanecer en obediencia, en humildad, dándole gracias a Dios, sabiendo y entendiendo que es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios que estamos injertados en la raíz y en el tronco. Alabado sea Dios. ¿Cuántos bendicen su nombre? ¿Cuántos bendicen su nombre? Aleluya. ¿Qué entendemos de esto? Que la salvación, la sanidad, la bendición, eso es parte, amados hermanos, eso está en el olivo o está en la vid. Y solo si estamos injertados es que podemos recibir la salvación, la sanidad y la bendición. Si alguien está desgajado, no puede recibir nada de esto. Por no decirle descarriado, ahora es desgajado. ¿Cuántos están aquí? Algo que usted y yo debemos de entender es que el Espíritu Santo es para los injertados y no para los desgajados. El Espíritu Santo solo lo reciben los que están injertados. Los que están desgajados no pueden recibir al Espíritu de Dios. Si alguien se descarrió o está desgajado, se separó de la vid, se separó del olivo y es un desgajado. Ya no le diga descarriado, dígale desgajado. ¿Sabe qué es lo triste? Que hay algunos desgajados que andan aparentando estar injertados. ¿Sabe qué es lo triste? Que hay algunos desgajados que andan en actividades cristianas aparentando que están injertados y andan desgajados, porque usted los ve ya haciendo cosas de un desgajado. ¿Cuántos están aquí? Ahora, usted me escucha hablar esto, yo se lo voy a explicar de otra manera. ¿Cómo saber que alguien está desgajado, para no decirle descarriado? ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien está desgajado? ¿Por el fruto que da o por el fruto que no da?
Porque Jesús dijo, por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo es el fruto del desgajado? Quiere andar en el mundo y quiere andar en las cosas de Dios. ¿Cómo es el fruto del desgajado? Quiere andar en las actividades de Dios y en las actividades del mundo. Pura apariencia. Son frutos. No quiero decir injertos porque solo la rama injerta es la que da buen fruto. Pero son frutos que no se distingue qué son. Yo le quiero decir, Dios me habló de eso a mí. De gente que está dando ese tipo de frutos que no se identifica qué es. Y necesitamos dar el fruto que Dios dice, ese es mango, ese es aguacate, aleluya, pero que no lo mire aguacate de viaje a usted, aleluya. Ese es buena fruta, ese es buen fruto, ese es uva, esa no es uva silvestre. Que Dios diga, esa persona está dando buen fruto. ¿Cómo se conoce a un desgajado? Por el fruto que da o por el fruto que no da, aleluya. Si usted está injertado a la vid verdadera, si está injertado en el tronco, en el olivo, debe de dar buen fruto que glorifica al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Alabado sea Dios. Escuche esto. ¿Por qué decimos esto? Porque si la raíz es buena, el tronco es bueno. Y la raíz y el tronco es el Señor. Y si la raíz es buena y el tronco es bueno, quiere decir que la rama injertada es buena y el fruto es bueno. No puede el árbol malo dar fruto bueno, ni puede el árbol bueno dar fruto malo. ¿Cuántos están aquí todavía? Yo lo voy a volver a decir. No puede el árbol malo dar fruto bueno, ni el árbol bueno dar fruto malo. Por eso Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo, escuche bien, ustedes no pueden hablar de otra manera, aleluya, porque como es el árbol es el fruto, como eran ellos era el fruto de su boca. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás dando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿De qué te estás alimentando? De acuerdo como te estés alimentando, así te va a salir el fruto, aleluya. Yo quiero ver dónde está la gente que tiene buen fruto para glorificar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Escuche bien. Juan capítulo 15 verso 6 dice, amados hermanos, yo leo la traducción lenguaje actual: al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran, y cuando se secan, les prenden fuego. Yo lo voy a leer en las dos versiones. Juan capítulo 15 verso 6, Reina Valera 1960. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Voy a leer Juan capítulo 15 verso 6, traducción lenguaje actual. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas secas que no dan fruto. Las cortan, las tiran, y cuando se secan les prenden fuego. Y ese fuego no es del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? ¿Rama seca o rama fructífera? ¿Rama seca o rama fructífera? ¿Rama seca o rama fructífera? ¿Dónde están los discípulos? Ay, Padre, ¿cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuáles son esas ramas secas? Son aquellos que sin el Señor, oiga bien, se secan. Y Satanás no anda respetando a las ramas secas. Satanás no anda respetando una rama desgajada.
¿Sabe a quién respeta Satanás a pesar de que es atrevido? Respeta a los que están dando fruto. Entiende quién es una rama verde. Satanás entiende quién es una rama fructífera. Oiga bien, José era una rama fructífera. Y podemos decir que Satanás quiso estropearle la vida de cualquier manera, pero se dio cuenta que no podía con alguien que estaba injertado a la vid verdadera. Así Satanás se dará cuenta contigo, aunque te busque de una manera, aunque te busque de otra, aunque te busque por otro lado, no te va a poder vencer. Vas a salir victorioso. Nada ni nadie te podrá vencer, porque estás injertado, estás allí a la vid verdadera, estás adquiriendo de la rica savia del olivo. Aleluya. El apóstol Pablo comprendía, amados hermanos, esta realidad, que separados de la vid no somos nada. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, aleluya, que nada nos podrá separar del Señor. El apóstol Pablo, amados hermanos, cuando dijo eso, mencionó una gran lista de adversidades. Y entiende que a pesar, aleluya, de todo esto, nuestro deber, aleluya, o por nuestro beneficio, es mantenernos injertados a la vid verdadera y no dejarnos desgajar. Yo le quiero mencionar esas varias adversidades que el apóstol Pablo nos dice, ante las cuales nosotros debemos de mantenernos firmes. Romanos capítulo 8, verso 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Quién es el que puede vencer? El que está muerto. El que está vivo y todavía le corre la sangre del Gutiérrez, le corre la sangre del Celedón, le corre la sangre del Espinosa, le corre la sangre del Pérez, le corre la sangre, aleluya, oiga bien, del Rugama, amado hermano, está vivito, aleluya. Pero el que está muerto todo el tiempo y es contado como oveja de matadero, ese es el que puede decir: no me podrá vencer ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que es la vid verdadera, por medio de aquel que es el olivo. Es por medio de él. Y sigue diciendo: por lo cual estoy seguro. ¿Lo escuchó? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es verdad esto en su vida? ¿Es verdad esto en su vida? Si apenas medio lo corrigen, ya viene al culto todo extraño. ¿Es verdad esto en su vida? Si apenas se les dice que mejore unas cuantas cositas, ya viene el culto todo raro, ya no quieren ni aplaudir. Algo que debemos de entender con estas cosas que mencionamos es que a la gran mayoría de cristianos todo lo adverso, oiga bien, todo lo adverso que le sucede lo empuja a separarse de la vid. Y cuando alguien se separa de la vid, es cambiar de ser alguien a no ser nadie. ¿Me escuchó? Cuando alguien se separa de la vid, es cambiar de ser alguien. Porque, escúcheme, es cambiar de ser alguien a no ser nada, de tener una plena seguridad a no tener esperanza. Cuando permanecemos en la vid, esto nos da una posición en Cristo. Cuando permanecemos en la vid, esto nos da una identidad en Cristo.
Cuando usted y yo permanecemos en la vid, sabemos quiénes somos en Cristo. Y el que sabe quién es en Cristo, le puede decir algo a alguien aquí, le puede decir algo a alguien allá, le puede decir algo a alguien por el otro lado, pero como él sabe quién es en Cristo, no le interesa lo que le pueda decir fulano, mengano, perencejo, aleluya, no le interesa, porque entiende quién es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué debemos permanecer en la vida? Número 3, y escúchelo bien porque si no permanecemos en Él, no tenemos garantía al pedir. ¿Cuántos oran aquí? ¿Cuántos oran aquí? ¿Cuántos piden? Ok. Si no permanecemos en Él, no tenemos garantía al pedir. El Señor dijo: pedid y se os dará. Pero ese pedid y se os dará es para los que permanecen en Él. El Señor dijo: buscad y hallaréis. Pero ese buscad y hallaréis es para los que permanecen en Él. El Señor dijo: llamad y se os abrirá. Pero ese llamad y se os abrirá es para los que permanecen en Él. ¿Cuántos siguen aquí? Escuche, dice Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Escúchalo bien. Dice la traducción lenguaje actual: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que se les ha enseñado, alabado sea Dios. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que se les ha enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Entonces aquí está la clave. Primero es permanecer antes de pedir. No es primero pedir y a ver si permanezco. Es primero permanecer y luego pedimos. Porque si permanecemos en Él, estaremos seguros de que Dios nos responderá. Esta escritura, amados hermanos, nos enseña que pedir debe tener su fundamento en la vida. Pedir tiene su fundamento en permanecer en la vida. Todo lo que nosotros esperamos de parte de Dios solo es posible si permanecemos en la vida. Esta palabra nos desengaña. ¿Por qué? Porque a veces creemos que es solo pedir, pero antes de pedir hay que asegurarse que estamos permaneciendo en Él. ¿Dónde están los que oran? ¿Dónde están los que permanecen en Él? Aleluya. Entonces, escuche bien, no nos debemos de preocupar primero por pedir. Debemos de preocuparnos primero por permanecer en Él. No debemos de preocuparnos por la prueba. Debemos de preocuparnos por permanecer en Él. Si permanecemos en Él, soportaremos la prueba. No debemos de preocuparnos por la tentación. Debemos de preocuparnos por permanecer en Él. Si permanecemos en Él, venceremos la tentación. No debemos de preocuparnos por la victoria. Si permanecemos en Él, tendremos la victoria. ¿Cuántos están conmigo? Si permanecemos en Él, tendremos la victoria. Tendrás victoria segura. Es que el que permanece en Cristo no puede ser derrotado. Es que el que permanece en Cristo tiene la bendición. No se preocupe por la bendición, permanezca en Él y verá que la bendición llega por añadidura. No se preocupe por la tentación. Oh, gloria a Dios. Si permanecemos en Él, vamos a vencer la tentación.
salvación. No se preocupe, aleluya, por las opresiones de Satanás, por la oposición de Satanás. Si permanecemos en Él, vamos a vencer las oposiciones, las opresiones de Satanás. Vamos, alabe a Dios. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Si nosotros llegamos a comprender bien lo que le sucede a los que se separan de la vida, no vamos a querer estar fuera de la vida. Porque si nos separamos, nos secamos, somos cortados y se nos corta la salvación, la bendición, se nos corta la protección. Vamos rumbo al fracaso, no podemos hacer nada. Pero hay gente que cualquier cosa lo empuja a separarse de la vida. Escuche bien, yo estoy concluyendo con esto y quiero concluir con lo siguiente. Separarse de la vida es decidir vivir sin Dios. Escúcheme, por eso le estoy diciendo, si comprendiéramos bien qué es separarse de la vida, o andar desgajado, o andar descarriado, que es decidir vivir sin Dios, porque te estás separando de la fuente de tu fortaleza, te estás separando de la fuente de tu poder, te estás separando de la fuente de tu bendición, de tu salvación, de tu sanidad, te estás separando de la fuente de todo. Si entendiéramos bien que separarse de la vida es arder en el fuego eterno, no quisiéramos separarnos. ¿Me está entendiendo? Entonces, por la razón que sea, ya sea porque le va mal o ya sea porque le va bien, no se separe de la vida. ¿Por qué dije yo ya sea que le va mal? Porque muchas veces las cosas que mencionó el apóstol Pablo en Romanos 8:35 al 39 empujan a muchos a separarse de la vida, porque dicen solo mal me va. Pero hay gente que se separa de la vida porque le está yendo demasiado bien. Les está yendo demasiado bueno. Y lo que hacen es que se separan. Se separan de su comunión con Dios. Se separan de su comunión con el Espíritu Santo. Se separan de la comunión con la fuente de todo lo que tienen. Escuche, esto no es locura. Debemos de entender que ni la escasez ni la abundancia nos deben de separar de la vid verdadera. ¿Por qué digo esto? Porque en Oseas es un libro de la Biblia, no es un chico plástico. Oseas capítulo 13. Oseas capítulo 13, versos 6 y 7. Lea conmigo lo que dice. En sus pastos se saciaron. Les iba bien. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Una vez que estaban saciados en los pastos del Señor, una vez que estaban repletos, su corazón les dijo: es por mi fuerza. Su corazón les dijo: es por mi sabiduría. Su corazón les dijo: es que yo me la sé toda. Entonces dice: se ensoberbeció en su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Y ahora dice Dios: por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo, en el camino los acecharé.
ahora tendrían por enemigo a Dios. Y esto es lo que enseña la Biblia, que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Escuche bien, a esto fue la abundancia la que los separó del Señor. Pero debemos de entender, por último, que separarse de la vid es quedarse sin ayuda. El verso 9 de Oseas, capítulo 13, dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Nuestra ayuda no está en otro lugar.